El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. En La Vida es Bella mantenemos un diálogo constante entre ciencia, humanismo y fe. La Vida es Bella, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, bienvenidos a su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Hoy estamos acá en estudio con un invitado muy especial. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vas tú? Muy bien, afortunadamente. Saludamos entonces a nuestro invitado que nos acompaña desde Ecuador aquí en estudio, Fabián Campos. Fabián, muy bienvenido a La Vida es Bella. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Fabián está aquí en Manizales, en nuestra universidad, en el contexto de un conversatorio sobre cambio climático y respuesta personal, organizado por el Movimiento Católico Mundial por el Clima, con apoyo de la Universidad Católica de Manizales. Y bueno, no podíamos más que aprovechar su visita aquí a Colombia y a Manizales para hablar precisamente sobre su trabajo, sobre el trabajo que hace el Movimiento Católico Mundial por el Clima, sobre tantas realidades pues relacionadas con este tema. Bueno, pues presentemos muy brevemente a nuestro invitado. Fabián es licenciado multilingüe en negocios y relaciones internacionales, es estudiante del máster en negocios internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es coordinador de programas en español del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Fabián, hablando de tu posgrado en negocios internacionales y de esta coordinación de los programas en español del Movimiento Católico Mundial por el Clima, cuéntanos, ¿cómo llegaste a trabajar con el movimiento? Bueno, yo estudié en la Universidad Católica de Ecuador, es una universidad pontificia a cargo de los jesuitas. Entonces, los jesuitas manejan un programa que se llama Liderazgo Universitario Latinoamericano Ignaciano, que es prácticamente en todas las universidades jesuitas de América Latina. Entonces, este programa dura 1 año y se trabaja en diferentes proyectos sociales, ambientales, etcétera, para servir a las diferentes comunidades. Entonces, bueno, de ahí yo cuando me gradué empecé también a hacer una pasantía en la Universidad Católica, en el Departamento de Relaciones Internacionales. Entonces, bueno, providencialmente ese mismo mes cada departamento organiza una Eucaristía, entonces nos tocó a nosotros y de ahí justamente en la Eucaristía alguien de la pastoral universitaria me avisó que había nacido este movimiento y que tenían el deseo de que alguien que pueda ayudar en este servicio de coordinación de varias actividades pueda ayudar a servir. Entonces, claro, yo dije que con mucho gusto me gustaría hacerlo porque esas siempre han sido mis pasiones, las relaciones internacionales, el trabajo con temas de ecología, etcétera. Entonces decidí decir que, claro, que con mucho gusto yo podía hacer y dijeron que el perfil era óptimo para estas actividades, entonces ahí me metí. Bueno, qué bien. Perfecto, Fabián. En muchos lugares, quizá también aquí en Colombia, en Manizales, hay muchos escépticos sobre el tema del cambio climático. Parece que este discurso no llega todavía a la gente, no se entiende o no se cree, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y esto sí existe? ¿Es real lo del cambio climático? Y a veces la gente encuentra de pronto temporadas de frío, de mucha lluvia y dice, bueno, esto del calentamiento global como que que la Tierra se está calentando como que no se termina de creer, ¿no? Sí, bueno, evidentemente ha existido una tendencia de negar el cambio climático. Esto se basa mucho primero, más que todo en determinado propagandismo, se podría decir, inclusive de intereses económicos y políticos. Por ejemplo, hoy en día tenemos un presidente en los Estados Unidos que niega el tema del cambio climático. Y bueno, en parte hay que reconocer que vino también de determinada comunidad científica que niegan este tema de cambio climático, pero es porque no se han hecho los estudios verdaderamente profundos necesarios también a mediano y largo plazo, porque
Solo como breves rasgos, existió un hiato que se llama desde y que ya acabó hace unos 3 años. Más o menos duró hasta el 2015 y empezó casi en 2005, es decir, que la temperatura dejó de subir, pero en realidad era porque ya estudiando a largo plazo es normal que exista estas subidas, bajadas, sino que lo importante, inclusive si alguien me escucha en tema de negocios, que estudió negocios, cuando se analiza las gráficas de temas financieros, por ejemplo, lo importante, como sabrán, es ver las tendencias, no necesariamente estas pequeñas caídas y bajadas. Y la tendencia nos muestra que es cada vez creciente. Entonces, eso es lo importante, que analizar científicamente con mayor profundidad, y de esta manera se puede determinar que sí existe el cambio climático. Hay veces que puede tener unas bajadas, subidas, pero lo más grave es que cada vez sube más. Entonces, por eso vemos que cada vez hay más cambios en los climas locales, por ejemplo. Bueno, Fabián, ¿cuáles son las consecuencias o qué pasaría si esta tendencia, si este fenómeno del cambio climático sigue en aumento? Bueno, si el cambio climático sigue en aumento, vamos a tener varios problemas. Y aquí ya voy dando un punto de lo que el Papa Francisco habla muy bien. No es una crisis ambiental que vivimos y otra social, estamos viviendo una crisis socioambiental. Entonces hay que ver los efectos en este contexto. En primer lugar, se determina que el nivel del mar se elevaría. Esto muchas veces no lo podemos percibir porque se ha elevado, creo que si no me equivoco, en los últimos años alrededor de apenas 20 centímetros. Pero estos 20 centímetros son en promedio. En otros lugares, por ejemplo, sobre todo en el Pacífico ecuatorial occidental, es decir, al otro lado nuestro, en las Filipinas, por ejemplo, ha aumentado más de 1 metro. Elevación de 1 metro significa una gran pérdida de extensión de territorio para muchas comunidades, inundaciones y que atacan de manera fuerte. Y ahí justo está el Super Niño, que fue cuando descargó toda esa energía que se había metido en el mar. Entonces, esto provoca también lo que llamamos los migrantes climáticos, lo cual es algo muy grave porque son personas que pierden su tierra, pierden su casa. Entonces, estamos frente a una grave crisis migratoria que podría traer el tema de cambio climático. Muchas de las poblaciones que tenemos en América Latina están asentados muy cerca de los mares, entonces vemos que esto podría ser un grave problema. Y por otra parte, se está produciendo una grave pérdida de especies. Por ejemplo, cada vez los corales del Pacífico, por ejemplo en la parte de Australia, se están muriendo. Esto es una grave pérdida para el tema de biodiversidad, de conocimiento para la ciencia. Por ejemplo, acá en Sudamérica la pérdida de anfibios es muy grave. Se conoce que los anfibios podrían ayudar a temas medicinales y demás para los seres humanos. Y yendo también a esta otra parte, se podría decir, ya desde la visión cristiana, la pérdida de una especie implica que una creación hecha por él ya no lo va a dar gloria y alabanza por su simple existencia. Un poco queriendo parafrasear lo que habla Laudato Si. Entonces vemos que es una pérdida compleja que está provocando el tema de cambio climático de orígenes antropocéntricos. Muchas gracias, Fabián. Bueno, ahorita entremos en materia sobre el trabajo que hace el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Cuéntanos un poquito cómo nace este movimiento y a qué se dedica, ¿no? Bueno, el movimiento nace en enero de 2015 y justamente nace en Filipinas, de este país donde les hablé que había sufrido muchísimo por este tema de cambio climático, porque el Papa Francisco fue en 2015, en enero, a visitarlos. Y bueno, hay que saber leer este tipo de gestos que hacen los pontífices. A veces no es que es solamente por, voy a visitar tal país, sino que tiene un mensaje súper fuerte, no solo para el país, sino para el resto de la iglesia, para el resto de la humanidad. Entonces, él va y está y se encuentra con las víctimas, ve lo devastador que pudo ser esto, y él ya estaba pensando en una encíclica, en un documento que hable sobre tema de ecología, y hace esta visita. Y en ese año que también publica este documento,
Y ocurre también 2 actividades importantes, la Cumbre de París en noviembre de ese mismo año y de Naciones Unidas, y también se establecerían los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, hasta cierto punto, el movimiento veía que si bien ya había pronunciamientos, había acciones de determinadas organizaciones, sobre todo de origen anglosajón, en temas de cambio climático dentro de la Iglesia, se ve la necesidad de articular un trabajo mundial de parte de la Iglesia para trabajar en este tema. De la misma forma como la Iglesia siempre ha estado en la vanguardia del servicio, por ejemplo, acá la universidad, por ejemplo, vemos que la Iglesia determinó una necesidad servir en educación, se vio una necesidad de ayudar en la salud, fundó hospitales, centros médicos, también se ve la necesidad de servir a los hermanos en este sentido de el cuidado de la casa común. Entonces nace con esta perspectiva. Bueno, hablando de esto, Fabián, el Papa Francisco menciona diversos problemas ambientales en este primer capítulo de su encíclica Laudato Si. Habla pues de contaminación, de basura, de la cuestión del agua, de la pérdida de la biodiversidad. Algunos de estos temas pues ya los has abordado, pero ¿por qué se ha centrado el movimiento de manera especial en el tema del cambio climático? Bueno, el tema del cambio climático es... yo quisiera hacer una relación que es muy bonita. La palabra católica significa universal, ¿verdad? Entonces, hasta cierto sentido, este tema de cambio climático también se podría decir que es universal, nos afecta a todos en el mundo y estamos hablando de un bien común que es para todos. Y vemos que, como el Papa mismo nos dice, en el documento todo está interrelacionado. Entonces, todas acciones pequeñas como las que ustedes han mencionado, están relacionadas de una manera directa o indirecta con el tema de cambio climático. Entonces, de alguna forma, si trabajamos en temas de cultura del descarte, el tema de la contaminación, etcétera, eso es parte de la afectación del tema de cambio climático. Entonces, se podría decir que este tema es lo global, lo general, que engloba todas estas acciones. Bueno, Fabián, hay incluso entre católicos, no sé si tú conozcas algún caso de personas pues que acusan al Papa de alejarse como del corazón del Evangelio, ¿no? Como este tema, como que de dónde salió, a quién se le ocurrió y como que no tuviera nada que ver con el Evangelio, ¿no? O sea, no tenemos a Jesús en el Evangelio diciendo cuiden la creación o algo así. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? También ahí está la acusación, perdóname si cambio un poquito la pregunta, de que algunos de estos temas que están vinculados, digamos tangencialmente con el medio ambiente, a veces se usan como bandera para atacar otros valores muy propios, digamos, de la tradición católica, ¿no? Como el tema de la población, ¿no? Entonces usa el tema ambiental para medidas de control de la población como aborto, como contracepción, etcétera. Entonces... Sí, evidentemente sí he escuchado estas críticas, se podría decir, del alejamiento de parte del Papa Francisco al Evangelio, y me parece algo totalmente absurdo, sinceramente, porque justamente la tradición judeocristiana, que es de donde nosotros venimos, inicia, por ejemplo, la Biblia con el Génesis, con 2 relatos de la creación. Y por el contrario, hoy en día se podría decir el pecado del hombre es ya la rebelación contra el Creador mismo. Ya no nos reconocemos criatura, entonces por eso nos sentamos en un sillón y determinamos quién vive, quién muere. Si aplicamos la eutanasia, si aplicamos el tema del aborto, por ejemplo, si aplicamos esa cultura del descarte de separar, por ejemplo, a los sin techo. Entonces, más bien es una rebelación contra el Creador. Sin embargo, el Papa, al llegar a este punto central del cuidado de la creación, si nosotros, alguien que no lo ve de manera simplista, como simplemente como una actividad ecologista, verde, ambientalista, pues no, el Papa nos está hablando de volver a ver al Dios creador y a reconocernos criaturas, y que no todo lo que nosotros hagamos está bien. Y entre eso, por ejemplo, ya nos damos cuenta que hemos impuesto temas del desarrollo, que el PIB, que necesitamos más energía, que los combustibles fósiles, no. Y nos dice, a ver, esto no podemos hacer, nos estamos matando a nosotros mismos en la casa común y estamos destruyendo algo que no es nuestro, es un don
que lo hemos recibido. Y es muy bonito porque ahí nos habla